Maple Battaglia nació el 4 de marzo de 1992 en Nueva Delhi, India. Desde muy pequeña, su familia tomó la decisión de buscar una vida mejor y emigró a Canadá. Se establecieron en Surrey, Columbia Británica, donde Maple pasó la mayor parte de su infancia. Desde el comienzo, Maple destacó por ser una joven brillante, trabajadora y muy querida por quienes la conocían. Tenía un sueño muy claro: quería ser doctora. Pero Maple también tenía un lado creativo que la hacía única. Poco a poco comenzó a explorar el mundo del modelaje y la actuación mientras construía una reputación como una persona llena de carisma y talento. Cuando ingresó a la universidad, seguía viviendo con su familia mientras asistía a clases todos los días, trabajando arduamente hacia su meta de convertirse en médico. A pesar de que los estudios eran su prioridad, nunca abandonó su pasión por el arte. Maple siempre buscó balancear ambas metas con dedicación y entusiasmo. Participó en concursos de belleza y proyectos de modelaje, logrando destacar por su energía contagiosa y su evidente potencial. Todo parecía ir bien hasta la trágica noche del 27 de septiembre de 2011. Maple salió de su casa rumbo a la biblioteca del campus para estudiar con un amigo hasta tarde. Todo transcurrió con normalidad hasta alrededor de la 1 de la madrugada, cuando se despidió de su compañero y caminó hacia el estacionamiento donde tenía su auto. Fue en ese momento que el horror se desató. Un vecino que vivía cerca del campus informó haber oído sonidos que describió como explosiones. Al asomarse por la ventana, alcanzó a ver un coche alejándose a gran velocidad. Poco después, los disparos alarmaron a otros vecinos, quienes llamaron al 911 mientras salían a ver qué ocurría. Allí encontraron a Maple tirada en el suelo. Había recibido 5 disparos, 3 de ellos en el abdomen. Además, presentaba cortes en la cabeza, lo que indicaba que también había sido atacada con un arma blanca. Un cuchillo de cocina fue encontrado cerca de su cuerpo, complicando aún más la investigación. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y trasladaron a Maple al hospital local. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de los médicos, ella no pudo sobrevivir. Maple perdió la vida pocas horas después a la corta edad de 19 años, dejando a su familia destrozada y sumiendo a toda su comunidad en un profundo estado de conmoción. Su asesinato conmocionó no solo al campus universitario, sino a toda la ciudad. Fue un golpe devastador, tanto por la brutalidad del ataque como por el lugar donde ocurrió, el estacionamiento del campus, un lugar que solía percibirse como seguro. La ausencia de testigos directos dejó muchas preguntas sin respuesta y sembró el miedo entre los estudiantes, quienes no podían evitar preguntarse si el culpable seguía cerca, entre ellos. Cuando los detectives iniciaron la investigación, una de las primeras preguntas que surgió fue si el ataque había sido premeditado. Algo que les llamó poderosamente la atención fue que tanto la cartera como las pertenencias de Maple permanecían intactas, lo que eliminaba el robo como posible motivo. La noticia del asesinato pronto se difundió en el campus y los estudiantes no tardaron en unirse en solidaridad. Mientras tanto, la universidad actuó rápidamente, ofreciendo servicios de apoyo y asesoramiento a quienes lo necesitaran. Por otro lado, la policía contactó a la familia de Maple para intentar averiguar si alguien podría haber tenido razones para hacerle daño. Según ellos, Maple no tenía enemigos conocidos. Sin embargo, mencionaron a una persona en particular que levantó sospechas: su exnovio Gurjinder Dhaliwal, más conocido como Gary, un joven de 20 años. Maple y Gary habían mantenido una relación de 4 años que terminó a comienzos de 2011, de forma bastante tensa. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse turbias. La ruptura fue consecuencia de la infidelidad de Gary, algo que dejó a Maple profundamente dolida y que finalmente provocó el fin de la relación. Amigos cercanos confirmaron que su relación ya era complicada mucho antes de la separación. Las discusiones eran frecuentes y, después de la ruptura, la situación se tornó aún más sombría. Gary comenzó a acosarla obsesivamente, enviándole cientos de mensajes. Y no es una exageración. En una sola noche llegó a enviar más de 300 mensajes.
Además, intentaba estar al tanto de los movimientos de Maple a través de otros amigos, preguntando constantemente dónde estaba y con quién. Hubo un incidente particularmente alarmante fuera de un club nocturno. Gary, en un arrebato, escupió a uno de los amigos de Maple. Cuando ella intentó intervenir, él golpeó a otro de sus amigos, dejándolo tirado en el suelo. Este fue un punto de quiebre que requirió la intervención de la policía. Gary fue arrestado por agresión y se le prohibió contactar nuevamente a Maple. Después de eso, aparentemente no se supo nada más de él, al menos según los registros oficiales. Un amigo involucrado en aquel altercado declaró que se encontraba en la biblioteca en el momento del ataque y no había presenciado lo ocurrido. A pesar de sus esfuerzos iniciales, los detectives obtenían pocos detalles sobre lo que realmente pasó esa noche. Sin embargo, un testigo clave aportó una pista crucial. Desde su ventana vio el coche del atacante y la dirección en la que huyó. Aunque no pudo identificar la matrícula con claridad, las cámaras de seguridad del campus se convirtieron en piezas fundamentales para avanzar en el caso. Estamos hablando de más de 100 cámaras, muchas de ellas con una resolución bastante alta. La policía incluso publicó algunos fragmentos del material recopilado, pidiendo ayuda al público mientras seguían entrevistando a personas cercanas a Maple. Las amigas que estaban con Maple esa noche acudieron enseguida a declarar. Al analizar las imágenes de seguridad, los detectives encontraron una pieza clave del rompecabezas. Alrededor de las 8 de la noche, las cámaras captaron un coche blanco entrando al estacionamiento. Este vehículo permaneció detenido durante un largo tiempo antes de volver a moverse. Más tarde, cuando Maple y su amiga llegaron al lugar, quedó claro que el conductor del auto sabía perfectamente que Maple estaría allí. Si algo estaba fuera de cualquier duda, era esto. Aquel asesinato había sido cuidadosamente planificado. Los días se transformaron en semanas, luego en meses, y antes de darnos cuenta, había pasado más de un año desde el trágico asesinato de Maple. Sin embargo, el culpable seguía libre. Con la esperanza de avanzar en la investigación, los detectives decidieron tomar un nuevo enfoque. Volvieron a interrogar al público y pidieron a cualquier persona, incluso con la información más pequeña, que se acercara. Y así, el caso cobró un nuevo impulso. Tras meses de exhaustiva investigación, los detectives empezaron a entrevistar a todas las personas del área que poseían un coche parecido al involucrado en el crimen. Poco a poco, las piezas del complicado rompecabezas empezaron a encajar. Hacia finales de 2012 encontraron una conexión clave. Un estudiante llamado Gursimar Bedi, amigo cercano de Gary, había alquilado un Dodge justo antes del asesinato. Según los registros, lo rentó el 25 de septiembre de 2011 y lo devolvió el 28 de septiembre. Y lo más llamativo, Gary había estado presente cuando Gursimar recogió el vehículo. Pero había algo más que levantó sospechas. Gursimar, quien entonces tenía solo 21 años, llevó el coche a un lavado poco después del ataque. Este hecho no pasó desapercibido para los investigadores. Siguiendo ese rastro, la policía logró localizar el vehículo. Aunque había pasado un año y el auto había sido lavado la misma noche del crimen, los expertos encontraron un casquillo de bala en el capó. Al analizarlo, descubrieron que coincidía con las balas usadas en el asesinato de Maple. Finalmente, el 1 de diciembre de 2012, las autoridades sorprendieron al público al anunciar el arresto de 2 personas relacionadas con el caso. Como muchos ya sospechaban, los detenidos eran Gary Dhaliwal, el exnovio de Maple, y su amigo más cercano, Gursimar Bedi. Gary fue acusado de asesinato en primer grado, mientras que Gursimar enfrentó cargos de asesinato en segundo grado por ayudar a Gary a escapar tras el crimen. De acuerdo con la policía, Maple había seguido adelante con su vida, tanto en lo social como en lo profesional, lo que enfureció a Gary, quien fue descrito como posesivo y extremadamente celoso. Ambos hombres insistieron en su inocencia, pero el juicio se extendió por más de 4 años debido a constantes retrasos. Finalmente, en 2016, Gary, que ya tenía 26 años, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua,
aunque con posibilidad de libertad condicional. Para la familia de Maple, este veredicto trajo algo de consuelo tras un largo y doloroso camino. Agradecieron el apoyo de las autoridades, los amigos de Maple y la comunidad estudiantil. Sin embargo, ese alivio se transformó en frustración en 2019, cuando un controvertido fallo permitió que Gary accediera a permisos supervisados para salir de prisión. Mientras tanto, Gursimar Bedi, de 27 años, fue absuelto del cargo de asesinato en segundo grado, pero recibió una sentencia de 22 meses de prisión por su complicidad en el caso. Actualmente ya se encuentra en libertad. En 2017, se lanzó un documental que relató esta desgarradora historia. La producción recibió varios premios en su categoría, destacando el impacto que tuvo en el público. Además, desde 2019, se entrega anualmente la Beca de Arte Maple Battaglia, un reconocimiento destinado a jóvenes artistas, creado con el propósito de honrar y mantener vivo el legado de Maple.